derecho común? Derecho común. ¿Y qué es el derecho común? El surgimiento de los juristas. Sobre los juristas. Tenía cuatro fuentes. Cuatro fuentes, dijiste. Fuentes. Pero si tuviésemos que caracterizar al derecho común, ¿cómo qué lo caracterizamos? ¿O de qué manera? ¿Como funcional? Yes. ¿Como funcional? ¿Como funcional? ¿Funcional a qué? A la etapa de Bueno, está bien. Eso es verdad. Todo derecho, de alguna manera, es funcional. La aparición de un derecho, en líneas generales, más allá de algunas experimentaciones que por excesivamente radicales fracasan, pero en general, cuando se estabilizan, parecen ser funcionales. Y de hecho, también, lo que vamos a encontrar es que algunos planteos que pudieron ser funcionales en algún momento dejan de ser. Ahora, más allá de esta característica que sí tiene el derecho común, ¿qué más podemos decir? Fue una respuesta al derecho para lo que vos dijiste, algo que surgió para dar respuesta a los conflictos de esa época, Sí. que longitudinal, medieval, No está mal, está bien, lo rescatamos, pero viene, viene es un poco más detallado, pero lo que decía acá, o sea, porque el derecho anterior es disfuncional, no es suficientemente sofisticado para el grado de complejidad de la vida bajo medieval, aparece, pero en sí mismo este derecho común, ¿qué características tiene? la relevancia de la doctrina. La relevancia de la doctrina. Doctrina, casuista, Es insuficiente. ¿qué es lo insuficiente? Está bien, porque Y al tomar las leyes que en ese momento, o las normas, o los ordenamientos jurídicos que en ese momento funcionaban para determinadas relaciones, quizás estaba, no sé lo que entendí yo. por eso venía mi pregunta. Quizás se regulaba, no sé, Lo que es insuficiente es el orden legal. No O es sea, dentro del orden normativo, la legalidad es insuficiente. No se entiende la norma legal si no es acompañada e integrada con la doctrina. Había algo que no habíamos llegado a decir en esto del derecho común. Empezamos señalando que ese derecho común tenía que ver con unos personajes que se llamaron glosadores. Y algo de los glosadores y de su método de trabajo dijimos. ¿Qué cosa era? Quedan pequeñas notitas que hacías en el texto. Y yo leí la parte que es para aclarar como palabras raras, oscuras. Está bien, entonces ahí viene lo que es el trabajo de la glosa, que es una anotación. ¿Mm? un análisis literal. Un análisis literal, primero es un descubrimiento más bien, sí, de vocabulario gramatical, pero a este aporte que abarca más o menos los primeros 150 o 200 años, le sucede la escuela de los comentaristas. Y los comentaristas, no lo habíamos dicho, capaz que vos y Adrián recordaban, ¿qué es lo que hacían los comentaristas? Digamos parecido a la codificación, ¿no? No. No. Los comentaristas lo que van a elaborar son las reglas o principios del derecho. Entonces, los comentaristas se encargan de intentar encontrar criterios, reglas, orientaciones. Es lo que incluso
idea, en algún texto judicial, en algún texto doctrinario, utiliza la palabra brocardo o brocárdico. Entonces, son de esa época y todavía se usa el brocárdico de no sé qué. En algún juez que le gusta utilizar palabras así anticuadas, son los comentaristas. Bueno, también por supuesto, porque entonces lo que estos juristas van a hacer en esta época, el método de trabajo también va a cambiar, tienen un texto sobre el cual deberían, o harían, o hacen un comentario. Pero el texto lo tienen en la parte superior de la página y debajo tienen el comentario. Ahora, en buena medida el comentario es un comentario autónomo, libre y a veces excesivamente libre. O sea, vieron cuando ustedes tienen contacto con una ley comentada de mala calidad. Por consultar de la facultad, hay que estudiar de la ley de Ginebra, que no me acuerdo qué. 2/3 partes de los acreedores, 2/3 partes, acreedores, no decir claro, no me vengas a meter a que lo duele, o sea, que yo la ley, sí. Estos otros, en cambio, no es que no hacían un exégesis, no, directamente aprovechaban el texto para encontrar soluciones a problemas medievales. Entonces, ese comentario es un comentario engañoso, no está anclado en el texto original. Es la oportunidad para resolver algo, para encontrar un principio, para proponer alguna opinión. Entonces, este método de comentario, nosotros vamos a ver, y hay otra cosa que no habíamos llegado a decir. Nosotros nos vamos a encontrar que estos juristas elaboran derecho común, ius comune. Pero junto al ius comune, en la Europa medieval hay ius proprium. O sea, hay derechos propios. Ius proprium o iura propria, este es el plural, conviven con el derecho común. De ahí que el derecho común no necesariamente sea idéntico en todas partes. O sea, en la cultura del derecho común conviven derechos propios y derechos comunes. Y va a pasar una cosa que también tiene que ver con la cultura y con su despliegue, y es que de su origen italiano, este derecho común va a empezar a proyectarse por el resto de Europa, excepto en Inglaterra. Fíjense que no digo el Reino Unido, no digo las Islas Británicas, sino de los 4 grandes reinos que el día de hoy integran el Reino Unido, solo Inglaterra. Escocia va a aceptar el derecho común, Irlanda va a aceptar el derecho común, pero Inglaterra, pero excepto en Inglaterra, todos los países europeos, algunos más tarde, otros más temprano, van a aceptar, incorporar, sumarse a la cultura del derecho común, proceso que se conoce genéricamente como el de la recepción. Vos en la historia del derecho decís,
recepción y es la recepción del derecho común. No hace falta explicarlo. Si fuese una recepción de otra cosa, sí tendrías que decir que es. Entonces, la recepción. Cuando se produce la recepción, lo que sucede es que, ya vamos a ver de qué manera, pero la recepción implica combinar derecho propio con derecho común. Y acá nos vamos a encontrar con que la estructura completa del derecho común en cada lugar va a ser diferente, porque claro, el derecho común será el mismo, pero el derecho propio de Normandía es diferente que el derecho propio de Aragón, que es diferente que el derecho propio del Véneto, que es diferente del derecho propio de Bohemia. Entonces, los derechos locales son diferentes. Y esto también tiene que ver, ahora avanzamos sobre esto, lo dejamos en esta parte. Nosotros dijimos que el derecho común estaba relacionado con qué institución no jurídica, con qué institución social, política, cuál es la institución vinculada intensamente a la aparición y formación del derecho común. Las universidades. Aparecen los juristas profesionales que están en las universidades. ¿Y qué es lo que van a estudiar a las universidades los estudiantes para convertirse en juristas? Estudian derecho común, lo estudian en el latín. Al principio lo estudian en Italia. Todavía Italia se convierte en un foco de educación, aun cuando, vamos a decir ahora en unos instantes, el modelo pedagógico universitario es replicado en distintos lugares de Europa. Al principio, para convertirte en jurista, tenías que ir a una universidad italiana, después podías estudiar en otras universidades que no fuesen italianas. Ahora, tanto las italianas como las no italianas tenían en común que se estudiaba casi lo mismo, que se estudiaba en el latín, que es el idioma con el que inicialmente se despliega todo esto. ¿Y qué es lo que se estudia en latín en las universidades? Los textos inicialmente romanos de Justiniano, comentados por los juristas medievales. Si el derecho canónico, los textos de la Iglesia Católica, comentados por los juristas canónicos. Ahora, lo que la gente iba a aprender era la argumentación jurídica, las distinciones, las clasificaciones, los conceptos, las excepciones, las reglas. De la misma manera que lo que ustedes se estudiar en la facultad. Frente a esa desesperación que a veces los colegas tienen, se discuten en las asambleas, sobre todo además en una época como la nuestra. Ustedes piensen en lo siguiente. Hoy hay un montón de chantas dando vueltas en esta universidad también, supongo, que hablan de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, sí, como cualquier instrumento. Ahora, toda esa fantasía acerca de la inteligencia artificial, el impacto en la... Lo que va a reemplazar la inteligencia artificial es la rutina, lo adocenado, la cosa de todos los días. Ahora, un buen jurista va a seguir siendo un buen jurista. Ahora, el tipo que hacía 200 expedientes ante el ANSES para ver que el 20% de no sé qué caracho,
Claro, eso sí, apretas el botón y te lo hace la fábrica de hacer chorizo de la inteligencia artificial. Esto es así. Bueno. ¿Cuántos? Ustedes saben la cantidad de pleitos, de recursos extraordinarios rechazados por cuestiones formales de los 27 puntos renglones de la acordada actual. Bueno, metés esto dentro de la inteligencia artificial y 27 renglones, Franco, haceme ahora. Sí. O sea, todas esas cosas formales, boludas, sí, te lo vas a resolver. Pero el arte de la negociación, de la búsqueda de alternativas, eso no lo va a hacer, por lo menos por el momento. Hoy no sé si el día de mañana será, pero hoy no. Ahora, por eso, venir a estudiar información acá, perder tiempo. Regímenes, ahora vienen las inversiones extranjeras, vamos a crear la materia régimen del litio. Está flaco, no tiene una naturaleza jurídica que será alicuotatando, pero es lo mismo siempre. ¿Me entiendes lo que quiero señalar? No inventemos, no querramos dar las vueltas. Me acuerdo en uno de los cursos, así como ustedes, con Adrián se la pasaron hablando de los comentarios, no sé qué, estaban impactados, no sé, venían de un curso que era Derecho Aeroespacial. Mamita, son 3 clases, no más que un semestre de Derecho Aeroespacial, los cuerpos celestes, los cuerpos celestes, y seguir con lo de los cuerpos celestes, boludeando, no podés llenar 6 meses de los cuerpos celestes. ¿Está? Por supuesto que algo va a servir de todo esto, y que además tiene una... Pero no jodamos, más de 3 clases no da para eso. O sea, después será una carrera de posgrado, pero ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que tenés que venir a saber? Bueno, ¿cómo es? Res communis humanitatis y no sé cuánto, y hasta dónde llega la atmósfera. Se te acabó el curro después de eso. Y por supuesto, vos salís de la facultad y por más que le pongas todo el empeño que quieras ponerle, no vas a saber ni el 5% del ordenamiento normativo. Empezás a ver, hoy estaba buscando las cosas, de la primera sección normativa del boletín oficial de hoy, ese boletín oficial tiene 129 páginas. Imagínate, o sea, simplemente si te querés acordar los títulos de las resoluciones que se vieron publicadas, tarda 3 días para acordarte la de cada día. O sea, la brecha entre lo que sabes y lo que no sabes de esas normas. Ahora, sin embargo, cambios profundos en el sentido, en los altas, son muy poquitos. O sea, y eso es lo que uno tiene que venir a aprender en la facultad, a argumentar jurídicamente, a buscar los principios. El derecho del consumidor y el derecho del consumidor se presume que es la parte débil y por lo tanto es vulnerable, entonces si es vulnerable pasa a rato. Bueno, eso es lo que tenés que. Después, también, te van a preguntar, las profesiones liberales, matriculadas no entran. Bueno, pero ahí no es una cosa de lógica, ahí es una cosa de definición del legislador que dijo esto queda afuera. Entonces, frente a esa desesperación que yo veo desde hace años, no acá, sino en todos lados, los chicos no están en condiciones para cuando salen. Quieren hacer una carrera como con 80 materias. No, papá, lo que tienen que hacer es menos materias y más comprensión de la argumentación, porque tengan la certeza, si Dios les da salud, y espero que así sea, ustedes se reciben en el 2000, vamos a poner, en vez de extenderlo al 2030, con un redondo, un objetivo 2025, se reciben por efecto de la gracia del doctor Abacio, se reciben en el 2025 y trabajan 50 años. Terminan de trabajar como vos en el 2075. ¿Qué habrá en este mundo en el 2075? No lo sabemos ni lo podemos imaginar, pero que va a ser bastante diferente al de hoy, tengan certeza. Y que va a haber
regímenes normativos diferentes y que va a haber principios, no principios, sino estructuras normativas fundamentales diferentes. Vayamos a ver en qué se convertirá el Estado, qué va a pasar con los grupos corporativos de presión frente al Estado, qué va a pasar con la sociedad civil. Entonces, no podemos caer en la fantasía de pensar, yo con lo que me preparé hasta el 2025, listo, estoy hecho. Me estudio un poco más y me la vamos. No. Por más que te estudies todo, ya en el 2035 vas a estar un poquito antiguo. Y en el 2045 sos un dinosaurio extinguido. Ahora, si aprendiste a argumentar y aprendiste a detectar los principios, te das maña con cualquier cosa. Bueno, esto que yo les estoy diciendo del día de hoy es lo que los medievales tenían claro. Vos vas a la universidad y vas a estudiar reglas, principios, criterios, formas de argumentar. Te graduás de la universidad. Bueno, ¿de qué te graduabas? En realidad, en ese momento, la graduación era diferente a la actual. Vos te graduabas de licenciado, bachiller o doctor, que era un grado académico, nada más. O sea, vos con ese grado académico no estabas en condiciones de litigar. Porque ¿qué es lo que pasaba? Vos en la universidad estudiabas los principios del derecho común, estudiabas el derecho propio. Entonces, vos te graduabas en una universidad. Lo que habitualmente sucedía, no es que lo inevitable, es que el estudiante solía volver a la ciudad de la cual era original. Vos eras aragonés, eras de Zaragoza, ibas a estudiar a Bolonia, volvías a Zaragoza. Pero podía ir a cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Esto no era frecuente, no era habitual, pero podría ser. Volvías a una ciudad y en esa ciudad lo que tenías que hacer era solicitar la inscripción a algún estudio jurídico, el despacho de un abogado. ¿Qué se conseguía? Entonces, te inscribías a este despacho, ibas aprendiendo el derecho propio de la ciudad, del lugar, de la comarca, del reino, y 4 o 5 años después obtenías de ese abogado que te había admitido que expidiese un certificado de suficiencia en el conocimiento del derecho propio. Con este certificado en la mano y con el diploma de universitario de graduado, te ibas al tribunal más importante del reino, o de la comarca, así que el reino era muy grande, y solicitabas ser examinado para obtener la matrícula profesional. Te decían, a ver, fulanito, así que vos te graduaste en el 2018 en la Universidad de Bolonia. Hoy, 2025, el doctor Juan Pérez dice que Pirulito desde el 2019 ha venido, ha concurrido habitualmente al despacho con absoluta dedicación y al día de la fecha conoce de manera detallada procedimientos, etc. Bueno, venite el 4 de febrero que te vamos a evaluar. Tiene estas condiciones, se lo evalúa y generalmente aprobado. O sea, porque no es que, por supuesto, con todo examen tendría que trabajar, con todo examen hay una dosis de aleatoriedad, de exigencia, pero en principio había una sólida formación previa, tanto teórica como procesal. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que nosotros tenemos es que para vos poder abogar, para vos poder matricularte, para vos poder participar
tenías que obtener el reconocimiento de la habilitación profesional. Entonces, primero venía el grado académico y después venía la habilitación profesional. Ahora, de este grado académico y habilitación profesional, ustedes piensen en lo siguiente. Tenemos derecho propio y derecho común. En principio, la relación entre derecho propio y derecho común es una relación que aparece sencilla y que da la impresión de que el derecho propio tiene una abrumadora superioridad. ¿Esto qué quiere decir? ¿O a qué? Por un lado, este vínculo entre derecho propio y derecho común se da en el nivel normativo. Entonces, hay normas de derecho propio y hay normas de derecho común. En el caso de la coexistencia de normas de derecho propio y de derecho común, las de derecho propio son prioritarias. O sea, supongamos lo siguiente. En el derecho común había normas para establecer, normas que establecían la mayor edad. Ahora invento cuando te ponen más mayor edad, pero pónganse que la mayor edad se adquiere a los 21 años. Ahora, si el fuero de Burgos establece que la mayor edad se adquiere a los 23, en Burgos es a los 23. Chao. Si en cambio el fuero de Burgos no nos da una edad, se aplican los 21 del derecho común. O sea, si Cosa que se explica de manera supletoria. Tal cual, por eso. Está muy bien, es supletorio, pero el derecho propio es justamente prioritario en esta relación. Normas del derecho propio son prioritarias y solo las normas del derecho común se aplican supletoriamente ante el silencio del derecho propio. Esto parecería simple, sencillo y en sí mismo es simple y sencillo. Pero el derecho común no es un derecho solo de normas. No son solamente normas del derecho propio, normas del derecho común. Son normas del derecho propio, normas del derecho común que funcionan con reglas y principios del derecho común. Por ejemplo, algo que lo elaboraron los comentaristas, tomándolo en parte del derecho romano. Norma especial y prioridad sobre la norma general. Esto es un criterio o una regla del derecho común. No sé qué aplicar. No sé si aplicar esto o lo otro. Bueno, esta es especial y es del derecho propio. Listo, aplicamos esta. Pero no porque sea propia, sino porque sea especial. ¿Se entiende? La cabeza estaba formateada en el derecho común. El tipo fue a la universidad y clasifica, ordena, distingue, compara, integra con las reglas del derecho común. Por eso es tan importante. Fíjense, supónganse, los otros días estaba acompañando una capacitación sobre la normativa aplicable en materia de contrataciones del Estado. Hay toda
discusión muy interesante con un profesional de enorme jerarquía, de qué manera el régimen de contrataciones del Estado había sido o no modificado por la ley de bases. Título 1, título 2, título 3, título 4. Era un trabajo de dogmática jurídica, donde se aplicaban principios, no los principios del derecho común, pero sí. O sea, vos sabés dogmática jurídica, resolvés este problema. Esto es supletorio, esto es prioritario, esto es autónomo, Ese es el trabajo que nosotros deberíamos aprender en la facultad y salir a ejercer. Y esto es lo que efectivamente aprendían en la Edad Media, primero con el derecho explicado por los juristas medievales y después aplicando esto al derecho local que correspondiese. ¿Sí? Entonces, esto es importante para entender qué es. Fíjense que también hay algunas cosas, que a nosotros, de una manera muy sutil, porque en general en la formación que tenemos como universitarios en derecho, en general en la formación que tenemos, lo central de nuestra formación tiende a ser implícito. Por ejemplo, yo calculo que ustedes, porque me pasa con eso, colegas a los que les doy clase de posgrado, ustedes no han aprendido nunca una clase, después una referencia, un curso seguro que no, de dogmática jurídica. Y claro, este es el meollo de la formación del abogado. Capaz que pasaste por curso de filosofía del derecho y te explicaron la filosofía analítica, A más B, te ponen un símbolo que no sabes si estás viendo la fórmula del cadmio o una hipoteca, y lo otro no. Bueno, pero sí aprenden dogmática. Aprenden dogmática cuando están en obligaciones, aprenden dogmática con el profesor de laboral, aprenden dogmática con el constitucional. Se aprende en los lugares que formalmente parece que son para otra cosa. Uno estudia Derecho Constitucional, y otro, no, el Derecho Constitucional, bloque de constitucionalidad. Entonces salís con el bloque de constitucionalidad como si hubiese hecho la guerra dentro del. Así, Constitución, tratado con, tratado sin, legislación. Bueno, después entrará la discusión si es progresivo o no es progresivo, si la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y tenés estas cosas también un poquito esotéricas. Los otros días estaba leyendo un artículo de una colega que es de acá. Afortunadamente para ella, no me acuerdo realmente el nombre, pero habla de la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana y del derecho a llorar. Una cosa, es para llorar el derecho ese. Una cosa que es, bueno. Pero bueno, en la vida del Señor hay de todo, así que dale que va. Y lo cierto, entonces, esto acordémonos. Derecho común es una manera de pensar. Les decía, una manera de pensar que a pesar de que formalmente ha sido superada y sustituida, todavía se ve en este tipo de notas al pie, de comentarios. ¿Nunca leyeron un libro donde un autor dice, bueno, sobre tal cosa? Sí, De hecho, eso me puede seguir, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo tengo un artículo explicando eso y la relación con el derecho común sobre eso. Pero todavía hoy, 2025 de autores que escriben, bueno, esta es mi opinión, a favor, fulano, mengano, sutano, en contra. ¿Esto de dónde viene? ¿A mí me importa cuáles son los argumentos en contra? Además, otra cosa, si yo tengo que hay un texto inequívoco en la Constitución en un cierto sentido, ¿qué me viene a hablar de las interpretaciones de los juristas? Si dice que la Constitución es esto es blanco, se tendría que acabar ahí. No, es blanco, pero Vidal Campo decía que era negro. Bueno, Vidal Campo, digamos, se canta, no está equivocado si dice blanco. No, es más potente en
el argumento de Vidal Campos, cuando ustedes leen el pronunciamiento de la Corte en, ¿cómo se llama? Está en Arriola. El argumento de la mayoría dice, no, para esto hay que tener en cuenta lo que este mismo tribunal dijo en Basterrica. A ver, ¿por qué? Porque es un caso ampliamente debatido por los estudiosos del derecho. Flaco, ¿esa de dónde la sacaste? Sacaste un conejo de la galera que se transformó en un paquidermo. Porque ese no es un argumento válido para... O sea, será un argumento válido para nuestra curiosidad intelectual, no para una decisión judicial. Bueno, pero eso, en realidad, más allá de que puede ser tomado como decisión discrecional o no, lo cierto que es la larga herencia que traemos del derecho común, la cultura del derecho común, donde lo que importan son los argumentos académicos, intelectuales, prestigiosos además también. Yo cuento mucho de esto, me van a escuchar varias veces, no en este curso, me escuchan una vez, van a decir esto. Hace 99 años, digo 99 años porque hubo una reforma constitucional en Brasil que es la del 2006. Por eso digo lo mismo. Hay un debate en el Congreso brasileño acerca de, bueno, cómo cambiar esa reforma. No se hace con el ejercicio del poder constituyente, lo hace el poder constituido, el Congreso. Hay varios abogados que discuten, varios diputados que son abogados que discuten qué debería ir o no en la reforma de la Constitución. Y uno dice, acá se habla mucho de la doctrina y de la interpretación judicial. Ahora, ¿quién es el que tiene el interpretómetro para decir cuál interpretación es la más adecuada o no? Está bien, pero en definitiva, ahí podríamos decir, ¿y los jueces en función de qué? O sea, yo esto lo digo en un plano de debate académico. Por supuesto, yo salgo a la calle y tengo que proteger los intereses de mi cliente y voy a ver qué dijo la Corte por una cuestión de disciplina procesal, pero no me chupo el dedo. O sea, los tipos dicen cada macanero. ¿Y por qué dicen este macanero? Ahora, yo no voy a estar diciendo acá estos jueces que son unos delirantes, ya sé que estoy perdido, ¿verdad? Esto lo decimos acá, pero también, o sea, esta relación la tenemos que tener para saber, no digamos, ay, la Corte en un luminoso fallo, no, la Corte en un delirio que escribió el secretario Pirulo, que a veces no sabe del tema o quiere quedar bien, o también, digamos, por esto. Los secretarios de la Corte son personas muy instruidas, muy capacitadas, pero también tienen una pila de trabajo de, che, hay que sacar, hay que preparar un voto absoluto. Además también ellos tienen su idea, pero el juez dice, mirá, flaco, vos preparame un argumento que se parezca, bueno, todo el tipo tiene un campo acotado. Entonces, hace lo que puede, como podemos hacer nosotros, ¿entiendes? O sea, no es que Hugo, por ejemplo, también hay colegas en algunas universidades muy prestigiosas y muy buenas. Derecho constitucional, método de casos. Está la mitad del semestre viendo un caso. No, flaco, en la vida de todos los días es, hoy tenés que sacar, esta secretaría tiene que sacar 6 pronunciamientos. Era máquina de hacer chorizo. No, porque acá el sentido de las garantías constitucionales por parte de los... No, flaco, le dieron 48 horas a armarme el voto. Estas son las cosas que también tenemos, a veces también el académico se queda sí, en la calma, tranquilidad etérea de que hay tiempo para todo. No, así como vos vas a tener
48 horas para arreglar un juramento. No, usted tenía 10 días de plazo, sí, flaco, pero yo tengo que morfar, tengo que hacerme, y tengo una pila de otras cosas, no es que me llegó la notificación, largo todo y me pongo a redactar. No, tengo 200 cosas y esta le puse el post-it ahí arriba de la compu. Cuando resuelva las primeras 8 que están ahí, voy a él. ¿Qué te pasa? Y te faltan 12 votos. Y es lo que hay. Ese es el mundo real. Así que bueno, esto es lo que se estudia en las universidades y ahora vamos a pasar a comentar lo siguiente. Es el tema nuestro. Vamos a seguir para presentar el tema con el que vamos a seguir el lunes, porque hablamos de la recepción. Hablamos de la recepción. La recepción opera por 4 grandes caminos. Por 4 grandes caminos. Uno es el de la circulación de personas. Las personas se desplazan. Se desplazan por Europa. Bueno, son jóvenes varones, las mujeres tienen oportunidad normativa de ingresar en las universidades y van a los centros de formación y vuelven con el conocimiento. Ustedes piensen en lo siguiente. Bien. Estudiar en las universidades es muy caro. Muy caro. Yo lo que les voy a decir ahora ni siquiera es un cálculo, es como una aproximación bastante imprecisa y obviamente discutible. Pero piensen, convertirte en graduado en Derecho, estás hablando de lo que hoy sería por lo bajo $1.000.000. Empecemos por el viaje. Vos estás, pongamos, en Coruña y vos querés estudiar en Polonia y son 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros que podrás hacer un tramito en barco, también es caro, pero en general los haces caminando o arriba de una carreta o arriba de un burro, que no van al trote, van caminando. O sea, que por día haces 30 kilómetros, 40 kilómetros. O sea, llegar hasta Bolonia son 50 días. 50 días donde tenés que morfar, dormir, no sé qué. Bueno, multiplicar lo que gastás por día por 50 y ya te da un pedazo así de grande. Llegás a Bolonia y tenés que alquilar una casa. Vas a la universidad, tenés que estudiar. Y tenés que comprarte los libros, que los libros son carísimos. O sea, un libro de Derecho de la Edad Media y está costando lo que cuesta un auto 0 kilómetro importado. ¿Qué piensan? El libro es manuscrito. O sea, el contenido es importante, pero solo el hecho físico de la copia, por ejemplo, ahora después hablamos de esto, lo hace caro. Ahí hay 2 anécdotas también para contar. Pero hubo un
lingüista castellano más importante del siglo XV, Alonso Díaz de Montalvo, que hace su testamento y dice: le dejo a mi nieto Pirulo mi biblioteca de derecho civil y a mi nieto fulanito mi biblioteca de derecho canónico, para que estudien en la universidad. O sea, ya el viejo jodido está diciendo: vos flaco te vas a estudiar derecho canónico, vos te vas a... ¿Pero por qué? Porque tengo los libros, con esto zafás. Entonces, ir a la universidad no era una decisión personal, era una estrategia familiar. Aparte de un compromiso con el linaje. Te vas a estudiar allá, gastamos un huevo por vos. Vos venite acá, flaco. De ahí, en la historia de Francisco de Asís. No sé si saben la historia de Francisco de Asís, que no fue abogado ni estudió derecho, pero es una historia equiparable. El padre comerciante pensó: Francisquito, vos, que sos X, no sé si sos mayor, tenés que ser el caballero de nuestro linaje. Entonces, le pagó las armas, le manda al combate, y ahí Francisco queda conmovido. Hasta ahí podríamos decir, que me perdone la autoridad eclesiástica, pero podríamos decir, bueno, ahora cuando vuelve Francisco y lo que hace es empieza a regalar la mercadería del padre, o sea, vos convertite en lo que quieras, pero no me toques el negocio, papá. O sea, de pedo no lo mató el padre, está claro. El milagro es no que se haya convertido, sino que no se haya muerto. Es parte de una estrategia familiar, ¿se entiende? Entonces, todo esto es: yo te pago para que vos vuelvas como jurista y como jurista hagas la guita en pala. Esta es la cosa, es como nada de esto, por ejemplo, no es que volvían: ay, papá, voy a ser el abogado de los pobres. Pero ¿sabés dónde está? No existía, pero nuestra fantasía de que en el foso de los castillos estaban los cocodrilos, bueno, era Morphy de cocodrilo. ¿Está? Bien. Entonces, estudiar derecho es algo muy caro. Y ahí viene también el tema de por casualidad. Tiene que ver con lo que estamos diciendo. Por casualidad, ¿alguno recuerda haber oído? No sé por qué en general esto es una transmisión más de carácter femenino que masculino, pero la palabra bártulo. A ver, ella sí, ¿quién más escuchó la palabra bártulo? ¿Qué entienden por bártulo ustedes? Se entiende, parece, en la jerga vulgar cuando uno traslada cosas, pero eso viene de la edad anterior. De que, claro, que él trasladaba con él como que lo seguía a su derecho. Vamos a quedarnos con lo de trasladar. ¿Qué más? Bueno, si uno va a ver en esa imagen de la palabra bártulo, que además encima generalmente se habla en plural, no es uno, no es un bártulo, sino que son varios. Hay una relación con objetos de carácter personal, próximos. Resulta que esto tiene que ver con la historia del derecho. En el siglo XIV vivió el más importante jurista europeo de todos los tiempos, que se llamó Bártulo. Bártulo o Bártolo de Sasso Ferrato. Vivió bastante poco, o por lo menos no vivió tanto, vivió 57 años.
y era el gran jurista del momento y de las generaciones siguientes, al punto que la escuela de los comentaristas se identificó como la de los bartolistas. Entonces, los textos de Bártolo eran muy preciados. Así como cuando ustedes dicen, no, estudié por el Borda, estudié por el Bártolo. El Bártolo de Alcosa. Ahora, el Bártolo, o los Bártolos, eran unos libros del piso hasta acá, más o menos eran así, gordos, pesados, que recuerdo, valían como un 0 kilómetro importado. Entonces, cuando el estudiante cambiaba de pensión o se volvía a su casa, se iba con sus bártulos, que además, como eran unos cosas grandotes, se te caían, eran incómodos. O sea que la imagen esa de algo de pertenencia próxima, valioso y personal, es muy razonable, aunque lo digan nuestras tías, abuelas y madres, sobre cosas que no tienen la más remota idea de que tuvieron que ver con la educación universitaria. ¿Verdad? O sea que, entonces, lo que nosotros nos encontramos es que ahí también hay otro camino hacia la recepción. No solamente la circulación de personas, sino la circulación de libros. Incluso cuentan en algunos lugares, bueno, siempre ha habido amigos de lo ajeno, ¿no? Y los libros, entonces, por ejemplo, en las bibliotecas, los libros tenían una cadena, y no era una cadena simbólica, era una cadena, esto era guita. Y algunas de las cosas también que hacían, como la bolsa del libro, eran los libros, los tenían sin encuadernar, entonces vos ibas y te alquilaban por 2 meses el segundo cuadernillo. Terminabas de usar y lo entregabas y te alquilaban el tercer cuadernillo. Claro, eran muy, no solamente eran engorrosos, sino que eran muy nutridos en información. No te ibas a estudiar todo el bártulo sobre el comentario del digesto en un mes. Eso está alquilado. Pero hay estudios que se han hecho actualmente que han podido demostrar cómo el avance geográfico de los libros fue más o menos como de 50, 60 kilómetros cada 10 años. O sea que se empieza a ver que en 1200 hay ejemplares que estaban escritos en Pavía, después 20 años después estaban en Niza, que después circulan, y además también están esos estudiantes viajeros que vuelven, no solamente con barcos, vuelven con otras cosas, pero digamos, el objeto más habitual eran los textos. La recepción se hace por personas, por libros. La recepción se hace también por la réplica local del modelo universitario. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Hay universidades locales que siguen el modelo boloñés. La famosa Universidad de Salamanca es posterior, o sea, es de la Baja Edad Media, pero no es la primera universidad castellana. Pero hay una en Palencia, después hay otra en Alcalá de Henares, en distintos lugares. Entonces, y hay una cuarta vía, que es la de la recepción por medio de la incorporación normativa. O sea, en los ordenamientos normativos locales empieza a filtrarse el derecho común. Nosotros vamos a dejar por hoy acá, sabiendo que el lunes vamos a avanzar, el lunes en mi ingenuidad infantil, después de 3 días de descanso, no se acuerdan, pasa un día, no se acuerdan de
sea, ¿y dónde dejamos? Me van a mirar con la misma cara de sorpresa infantil,